Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 15. Repito, Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta tarde. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondiéndole dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo: «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces habremos leído, la tentación de Jesús? Infinidades de veces la habremos leído, habremos escuchado predicaciones sobre este pasaje, ¿no? Yo en esta tarde quería compartir este hermoso pasaje de la Biblia, pero también quería compartir con ustedes y resaltar y recalcar algunos aspectos que el Señor puso en mi corazón para compartirnos con respecto a este pasaje. Primeramente podemos ver cómo comienza, este pasaje. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu lo llevó al desierto, ¿no? Y en el Evangelio de Lucas dice que por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, nos da la pauta a pensar de que en ese lapso de 40 días fue tentado el Señor Jesús. Fíjense, vamos a leerlo bien. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Nuevamente les repito, nos da la pauta el Evangelio de San Lucas de que Jesús no fue solo estas 3 tentaciones que tuvo por el diablo, sino que fueron por 40 días, hermanos. Durante 40 días el Señor Jesús fue tentado por el diablo. Durante 40 días el Señor estuvo ayunando, hasta que humanamente, como dice la palabra de Dios, tuvo hambre. Podemos pensar, podemos sacar este razonamiento de que en ese lapso el diablo le habrá hecho un montón de tentaciones que no están escritas en la palabra, pero leyéndola podemos sacar esa conclusión. Y el Señor resistía hasta que en un momento
como resalta el Evangelio, el Señor tuvo hambre. Podemos llegar a decir que tuvo una pequeña debilidad en su cuerpo, en su estado. Y ahí nuevamente el diablo viene y le resalta, porque la primera tentación que muestra la palabra es con respecto a esto, que le dice que convierta la piedra en pan. Las respuestas de Jesús, las 3 respuestas que tuvo en esta tentación y ante su necesidad, siempre tenemos que resaltar que Jesús era el Hijo de Dios, pero también fue carne. Fue carne, hermanos. Él tenía frío, él tenía calor, él tenía la necesidad de alimentarse, él tenía la necesidad de tomar agua, de beber. Más allá de haber sido el Hijo de Dios, tenía la necesidad como cualquier otro ser humano. Y entonces el Señor Jesús, las respuestas que tuvo hasta cada tentación, fíjese que fueron cortas, que fueron justas y que fueron con la palabra. ¿A qué voy? La Biblia no nos está enseñando un poder visible. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? Como para que me entiendan lo que quiero decir. No está mostrando al Señor Jesús con un poder visible ante los ojos de las personas. Vieron que siempre hablamos de que los judíos no creen en Jesús por uno de los motivos era que ellos creían que iba a ser un rey, que iba a tener un poder, de que iba a ser manifiesto ese poder ante las naciones. Jesús fue una persona humilde, Jesús fue una persona de ejemplo. Todo lo contrario a lo que siempre esperaron los judíos como el Mesías, ¿no? Y cada palabra que salió de la boca de Jesús en este pasaje fueron contundentes. Fueron tan contundentes que el diablo no podía seguir diciéndole nada, porque cada vez que Jesús le respondía, el diablo buscaba otro tipo de tentación. Fíjense, ante la necesidad, le dijo que convierta la piedra en pan. Y no solo de pan vivirá el hombre, le respondió Jesús, sino de toda palabra de Dios. En el momento de debilidad podemos llegar a decir del Señor Jesús, de necesidad carnal, corporal, genéticamente que tenía como persona. Seguramente al estar 40 días ayunando, su estado hubiera sido con mucha debilidad. Habrá estado débil, fuerte en el espíritu, pero débil en la carne, en sus sensaciones. Fíjense que el diablo busca tentarlo nuevamente en la segunda parte, en el versículo 6, que le da la potestad, dice, de todos los reinos, porque a él le fue entregada. Si postrado me adorares. Jesús le volvió a responder, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego de esa tentación vino la última que nos muestra la palabra. Dice que lo llevó a un lugar alto. Nuevamente repito, en la debilidad de Jesús, en la necesidad de Jesús. Recuerden que dice la Biblia que Jesús tuvo hambre y habrá estado débil. Lo lleva a un lugar alto. Y el diablo, fíjense hasta qué punto quiere tentar contra el Hijo de Dios, que le dice que se tire, que se suicide, hermanos, que se suicide, porque según el diablo, como dice, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan y tu pie no tropiece en tierra. Fíjense la astucia, hermanos. Fíjense con qué astucia el diablo quería tentar y quería hacer que el Hijo de Dios caiga. Nuevamente, el Señor respondió con pocas palabras. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese con qué simples palabras el diablo quedaba
sin ningún tipo de opción a que Jesús haga caso a lo que él le decía, ¿no? Qué hermoso pasaje por la humildad que muestra el Señor. A pesar del poder que tenía, siendo el Hijo de Dios, él contestó con humildad, con mansedumbre, al mismísimo diablo que lo estaba tentando. El versículo 13, fíjese lo que dicen: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, por un tiempo. El diablo, como leemos muchas veces en la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En el Evangelio de San Mateo, en el versículo 11, cuando termina la tentación, dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, hermanos, después de tentación, después de haber estado 40 días en el desierto, después de haber tenido hambre, después de haber resistido las tentaciones del diablo que tuvo en ese lapso de 40 días, y en este relato que nos enseña la palabra, dice que luego de todo eso vinieron ángeles y le sirvieron. Le sirvió. Quiero recalcar esto, hermanos. Seguimos en Lucas. Y dice en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hermanos, ¿cómo empieza el versículo 1? Vayamos al versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice. Volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Y cómo termina Jesús luego de esos 40 días de ayuno, luego de haber estado en el desierto, luego de haber ser tentado por el diablo? Volvió lleno del Espíritu Santo. Hermanos, llevándolo a nuestra vida este pasaje de hoy, después de esta hermosa enseñanza que nos deja la palabra de Dios sobre lo que fue Jesús, sobre cómo actuó Jesús, llevándolo a nuestra vida, hermanos, tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo es el que nos da las armas para poder ganar la batalla ante la tentación del diablo. Llevándolo a nuestra vida de hoy, hermanos, como discípulos de Cristo, como sus hijos, como hijos de Dios y parte de su pueblo, tenemos que estar preparados. Muchas veces leemos en la palabra y la palabra nos enseña de que debemos estar preparados para la batalla, porque tenemos que ganar la batalla. Y hermanos, la batalla no es el final, no es el final de la guerra. Las batallas, vieron que hay un dicho que dice que podrás ganar 1 en 1000 batallas, pero no la guerra. Hermanos, y nuestras batallas es toda nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña siempre de que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que tenemos de resistir la tentación del diablo, hermanos. Porque el diablo, si tuvo el tupé de tentar al Jesús, al Hijo de Dios, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros? Hermanos, si no tenemos que tener temor o no tenemos que tener miedo a las tentaciones. Todo lo contrario. Tenemos que hacerle frente. Pero hay una cosa que es fundamental, que es estar lleno del Espíritu. La Biblia nos está enseñando hoy en esta tarde el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de que Él empezó lleno del Espíritu, tuvo un lapso de 40 días donde tuvo necesidades, tuvo hambre, donde fue tentado,
resistió la tentación, obedeció a lo que quería Dios. ¿Y cómo terminó? Lleno del Espíritu Santo. Como leímos en el pasaje de Mateo, vinieron ángeles y le servían. Hermanos, luego de toda la tentación, luego de todo lo que nos toque vivir, siempre está la recompensa. Siempre está lo que necesitamos en ese momento. El Señor siempre nos quiere dar lo que necesitamos. Pero si la Biblia nos enseña y nos muestra de que el Señor Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, llenos de ese Espíritu? Porque también está la otra parte, que en esa parte también está el diablo, y tenemos que ser inteligentes, porque fíjense la inteligencia del enemigo. El diablo no fue a Jesús como un monstruo, no se presentó así, se presentó con inteligencia, porque le hablaba con la palabra, porque conoce la palabra, porque sabe. Y las respuestas de Jesús fueron inteligentes, fueron cortantes, tan cortantes que el diablo no podía reaccionar ni responder, porque Jesús respondía con la palabra. Y les decía que está la otra parte también, que en la cual también interviene el diablo, que es cuando no pasa nada en tu vida espiritual. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, repito nuevamente, porque quiero que quede claro esto y que comprendamos esto, estamos en constante batalla con el enemigo. Son batallas, dice que tenemos contra huestes, contra potestades. No es carne ni sangre, es todo espiritual. Y nosotros tenemos que estar en batalla con el enemigo. Si no estamos en batalla, hermanos, si el diablo no se acerca a vos, si el diablo no te pone tentación, si el diablo no te busca, o si tu vida está chata espiritualmente, el diablo no va a aparecer. Y ahí es donde actúa él, haciéndote creer, hermanos, de que estás bien, de que así está bien. Quiero que comprendamos esto. Para tener batallas, para tener esas batallas con el enemigo, tenemos que estar llenos del Espíritu. Primeramente, si vamos a la batalla sin el Espíritu Santo de Dios o no estando llenos del Espíritu, el diablo nos va a revolcar por todos lados, porque no vamos a estar preparados. Para estar preparados tenemos que estar llenos del poder de Dios, para ir a la batalla y para ganar la batalla. Ahora está la otra parte, cuando no vamos a ninguna batalla. Ahí está, y ahí es cuando actúa el diablo, a lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida espiritual no vamos a ninguna batalla? ¿Qué pasa cuando como hijo de Dios no tenemos batallas con el enemigo? Hermanos, es porque nuestra vida espiritual es chata. Nuestra vida espiritual es chata. Entonces el diablo, ¿qué te va a tentar? Si está logrando su objetivo, ¿cuál es el objetivo? Que no oremos. ¿Cuál es el objetivo? Que no leamos su palabra. ¿Cuál es el objetivo? Que no nos congreguemos en la iglesia. Hoy hace frío, hoy me quedo en casa. Igual estoy bien, no me pasa nada. Estás por llover, no, que voy a ir a la iglesia. Está feo, mira si me agarra la lluvia.
ahí está obrando el enemigo, hermanos. Porque la palabra de Dios dice de que tenemos que estar en comunión los unos con los otros y que es importante el congregarse. Si no te congregás, hay una parte de tu vida espiritual en la cual no estás completo. Si no orás al Señor, si no hablas con Dios, hay una parte en tu vida espiritual que está incompleta. Entonces el diablo está logrando su objetivo y todo lo contrario, no te va a molestar, te va a dar para que te alejes aún más. Te va a hacer ver de que vos así estás bien, de que no te hace falta ir a la iglesia. Y ahí te va separando. A veces lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta de los pequeños detalles. El enemigo está también en los pequeños detalles, hermanos. Y esos son pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, que muchas veces no le prestamos la debida atención que se merece. Entonces el diablo va a estar quieto. El diablo está logrando su propósito en nuestra vida. Y así de a poco nos vamos enfriando. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en una constante evolución, en una constante búsqueda del Señor. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando, intercediendo, metiéndonos cada vez más en lo que es las cosas de Dios, en servirle, hermanos. Tenemos que servirle. Tenemos que servir. Tenemos que ir a su casa. Tenemos que trabajar en su obra. Tenemos que predicar su palabra. Hermanos, fíjense, la palabra hoy nos mostró la astucia que tiene el enemigo para poder hacer caer a los hijos de Dios. La astucia que tuvo el diablo de tentar al Hijo de Dios. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos? La astucia que puede tener y que tiene para hacernos ver cosas que no son de bendición, que nos apartan de la cobertura del Señor, que nos apartan para no estar llenos de su Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Tenemos que ser llenos de su presencia. Tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que tuvo el Señor Jesús, hermanos, Porque muchos van a decir, pero Él era Jesús, era el Hijo de Dios. Sí, pero fue carne. Para un perfecto, sin pecado, fue carne. Y Él sufrió. Y Él sufrió. Y Él tuvo las mismas necesidades que tenemos nosotros, porque era carne, aún siendo el Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo que tenía el Señor Jesús es el mismo que tenemos nosotros ahora. No es otro espíritu, es el mismo Espíritu. Y la palabra nos muestra de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y terminó el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo. Así, hermanos, nosotros tenemos que ir a la batalla. Así. Fíjense que la Biblia nos está también enseñando en esta tarde que si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a resistir la tentación del diablo y vamos a terminar llenos del Espíritu Santo. Y como decía el Evangelio de Mateo, y van a venir ángeles y nos van a servir, porque habremos resistido a la tentación, porque ganamos la batalla, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Porque nuevamente, hermanos, les comento y les repito, las respuestas de Jesús fueron con la palabra, fueron contundentes. Fíjense que dice que el diablo se apartó por un tiempo. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ganar la batalla. Escuchen, vamos a ganar la batalla estando en el Espíritu, pero no la guerra. El diablo se va a apartar de nuestra vida, pero por un tiempo. Y siempre, como dije anteriormente, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente,
buscando a quién devorar. Siempre vamos a estar siendo observados y el diablo va a estar siempre buscando en nuestra vida dónde poder entrar. Y depende de nosotros darle ese lugar. Hermanos, yo sé y todos sabemos que somos carne y que tenemos pecados. Lo sabemos. Sabemos que somos débiles. Pero eso no significa que no podamos ser llenos del Espíritu. Porque si sabemos que nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor de corazón, nos arrepentimos, el Señor nos da una nueva oportunidad. Hermanos, hay 3 cosas fundamentales que debemos cumplir para estar llenos de ese Espíritu. Leer su palabra, estar en oración y congregarnos con su pueblo. Porque ahí es donde se mueve el poder del Espíritu. Si siempre estamos aprendiendo de la Biblia, que nos dice que tenemos que orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, de que tenemos que estar juntos, de que somos una familia, de que somos un cuerpo. Hermanos, todos somos importantes en la casa de Dios, porque todos tenemos un don o dones que cumplir en la casa de Dios. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Hermanos, eso es fundamental para ganar la batalla. Eso es fundamental para estar fortalecido, porque vamos a recibir el poder de Dios. Tenemos que estar preparados para la batalla. Tenemos que ir a la batalla. Es necesario ir a la batalla, porque tenemos que ser fortalecidos, porque tenemos que saber de que el enemigo siempre va a estar buscándonos para hacernos caer. Pero es más poderoso el que está de nuestro lado. Amén. Es más poderoso el que está de nuestro lado, que nos da las armas y las herramientas para luchar contra las huestes, contra las potestades. Y vamos a salir triunfantes de cada batalla. Así lo dice su palabra y yo creo en su palabra. Y la creo y la tomo para mi vida. Es la única forma, hermanos, de salir victoriosos y adelante. No sé qué batalla estarás afrontando hoy o qué dificultad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé las fuerzas, te dé las herramientas, que de hecho la tenemos, pero nosotros tenemos que tomar esas herramientas. Nosotros tenemos que ir y tomar las herramientas que el Señor nos dio. Lo tenemos todo, hermanos. Comprometámonos con el Señor. Porque si le damos lugar al enemigo, nos vamos a ir apartando cada vez más. Nos vamos a ir enfriando cada vez más. Y cuando querramos darnos cuenta, vamos a estar lejos de Dios. Que no nos engañe el enemigo. Que no nos engañe con sutiles debilidades que tenemos como carne. Que no nos haga creer algo que es erróneo. Hermano, tenés que congregarte. Hermano, tenés que leer la palabra. Hermanos, tenés que orar. Tenés que tener fe. Y si no la tenés a la fe, el Señor te la da. Pedísela. Y si no tenés fuerzas, pedísela al Señor. Que Él te la da. Él, repito, nos dio todas las herramientas. Nosotros tenemos que ir y tomarlas e ir adelante y a batallar en el nombre de Jesús. Que en esta tarde el Señor los bendiga, que haya sido de bendición esta palabra. Y bueno, llegó el momento de batallar, porque estamos en reunión de oración. No solo para pedir o para agradecer, hay que batallar, hay que romper con ataduras del enemigo. Hay que romper
con ataduras que vienen de nuestras generaciones antepasadas. Hay que romper ataduras de tentación. Tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres para ir a la batalla, y vamos a batallar y vamos a salir victoriosos. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones. Adelante. Sigamos adelante. No nos quedemos. No nos paremos. Sigamos adelante. Tenemos una meta en esta vida, hermanos. Busquemos esa meta. No nos quedemos en el camino. Que sea duro, aunque sea difícil, busquemos la meta. Busquemos la meta. Ese es nuestro objetivo, hermanos. No nos desviemos del objetivo que tenemos en esta vida. Llegar a la meta. Y solo con Jesús. Y solo con su palabra. Y solo con su pueblo. No con nuestras fuerzas, hermanos, porque no vamos a poder. Muchas bendiciones para todos. Que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo de Dios los esté fortaleciendo.